Hola, soy Constanza Evans. Bienvenida a Mamás. Hemos empezado un nuevo año, un nuevo ciclo. Y si te digo que hoy vamos a hablar de nuestro ciclo, ¿te incomoda o te da curiosidad? Quizás un poco de ambas. Quédate para escuchar un poquito más. En este episodio conversamos con Laura, educadora en Vera Ciclos, que nos lleva por un viaje interesantísimo para conocer mejor nuestro ciclo, que es mucho más que la regla. Un tema del que muchas veces sabemos poco, nos toca tan de cerca y tiene la capacidad de cambiar nuestra salud y, por qué no, hasta nuestra vida. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Constanza, muy bien, gracias por este espacio. Gracias por estar aquí con nosotras para conversar hoy día de un tema súper importante que nos atraviesa a todas las mujeres, que es la regla, la menstruación, el ciclo, como quieran llamarlo. Justamente vamos a conversar un poquito de eso, pero antes de comenzar te voy a pedir por favor que te presentes con tu nombre, tu edad, de dónde eres, de quién se compone tu familia y a qué te dedicas. Claro que sí, mi nombre es Laura Lecaros, tengo 35 años, nací en Cusco, pero hace 15 años aproximadamente vivo en Lima. Ok. Sí, me dedico, tengo dos profesiones o ocupaciones, diría. Una es que soy arquitecta de interiores. Sí. Y en mi lado B de la vida soy educadora menstrual. Educadora menstrual, un término muy interesante que estamos escuchando en realidad desde hace poco. Y de hecho, antes de comenzar la grabación, estábamos conversando con Laura, porque yo le dije, ¿cómo debo decir? ¿Debo decir regla? ¿Debo decir menstruación? Porque he escuchado muchas veces que ya no se debe decir regla, pero ese es un término que yo he usado toda mi vida y con el que me siento cómoda, ¿no? Entonces, Laura me dijo muy amablemente, puedes usar el término que tú quieras, pero yo le dije, ¿cuál es la crítica alrededor de la palabra regla? Porque algunas personas ahora se sienten incómodas con la palabra regla. Cuéntanos un poquito de dónde viene esta novedad. Claro, el tema con los eufemismos, por así decirlo, es que muchas veces ocultan algún otro término, ¿no? O se reemplazan porque no nos sentimos cómodas con ellos. Como tú me comentabas que antes usas la palabra periodo, que es una forma como es de no decirlo, ¿no? Exacto, como de mencionarlo, pero muy recatadamente. Y algo que he ido aprendiendo en estos años es que con el lenguaje y con cómo lo usamos, finalmente también podemos expresar qué es lo que queremos, ¿no? Claro. Si bien yo recomiendo siempre usar los términos que nos hagan sentir cómodas. Finalmente, también de parte de los activismos, a veces hay esta intención de incomodar con el lenguaje, como que recuperar las denominaciones. Claro. Pero y el activismo usa menstruación, entonces. no todos, porque finalmente, claro, en las olas de activismos y feminismos hay de todas las posturas, pero sí, se quiere reivindicar mucho la palabra menstruación porque suele estar asociada con un montón de tabúes y de estigmas, ¿no? Entonces, parte de hacer énfasis en esa lucha es usarla. Es usar esa palabra, Así menstruación. Bueno, yo hoy día voy a usar la palabra regla porque me siento cómoda con regla. Te quería preguntar cómo así llegaste al trabajo que haces hoy, porque nos contabas que tú eres arquitecta de interiores, pero que también eres educadora menstrual. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a eso y también qué significa educadora menstrual. Exacto. Bueno, yo empiezo mi formación profesional en diseño. Pero con un claro objetivo en enfocarlo hacia el cuidado ambiental. Ok. Tuve una formación en sostenibilidad y recuerdo que en mi propio viaje personal empecé a investigar sobre formas de reducir mis residuos. Y mi primer acercamiento, seguro para muchas personas que están en el mundo menstrual, es a través de la gestión, ¿no? Entonces descubro la copa menstrual, empiezo a aprender sobre ello y mi intención inicial era solo reducir la basura. Pero aprendí que había todo un universo dentro mío que desconocía. Wow. Claro, o sea, como que adquiriste el producto para no producir basura, pero el producto te llevó a aprender mucho sobre el ciclo y la regla de otra forma, ¿no? Exacto, y a dimensiones desconocidas totalmente para mí. Siento que en esta búsqueda y en encontrar personas que abordaban este tema, descubrí múltiples dimensiones del mismo proceso, desde lo holístico, lo fisiológico, lo social, lo político y demás, que me llevó a querer eventualmente formarme también como educadora menstrual. Ya en un punto en el que hablaba en redes sobre menstruación, pero quería como llevarlo a un siguiente nivel, sobre todo para tener más propiedad, seguir aprendiendo y deconstruyendo en este camino bonito que en realidad
siento que es mucho más necesario que antes probablemente. Bueno, siempre fue, pero ahora que tenemos la información más al alcance es una buena vitrina de seguir aprendiendo. ¿Y cuál era el discurso en tu casa sobre la regla? Porque muchas crecen con un discurso que estigmatiza la regla, otras crecen con un discurso ausente también sobre la regla, que es muy común, que es no se habla nunca hasta que un día aparece y bueno, te doy una toalla. Y eso es lo que es, ¿no? ¿Tú en qué discurso creciste, digamos, en el entorno de tu familia? No sé. En mi familia, bueno, si bien no había un tabú tan extremo, finalmente mi mamá sí nos habló, bueno, a mí en primera instancia, sobre la mayor. qué es lo que iba a pasar. Sin embargo, siento, y claro, ella también hace un recuerdo de esto de que no era lo suficiente, ¿no? Básicamente se centraba en: debes usar toalla, tienes que cambiarte cada tantas horas, tienes que limpiar todo, no ensucies, mejor que nadie se entere, porque eso es como algo muy correcto, ¿no? Claro. Eso sí estaba presente, tal vez no en un nivel que digas que alarmante como quieren ocultarlo, pero sí recuerdo ir a la tienda a comprar toallas y que te las empaquen ocultas, ¿no? En una bolsa negra. Mi papá nos compraba a veces, ¿no? Las toallas. No había como un reparo, pero jamás nos habló él nada al respecto, más que el hecho de, necesitan, tomen, aquí están, ¿no? Y no era un tema del cual él podía hacerse cargo, ¿no? Entonces eso creo que sí era importante. Yo creo que hay mucho en lo que no se dice, ¿no? Como me dices tú, quizás no creciste con un discurso abiertamente estigmatizante porque nadie te decía está mal o es sucio, etcétera, pero había, digamos, tu mamá se acercaba al tema desde la higiene, ¿no? O sea, y desde lo práctico, ¿no? Ponte una toalla, cámbiatela tantas horas. Y tu papá por ahí que colindaba con el tema, pero no lo hablaba abiertamente. Y creo que eso también dice mucho. O sea, los silencios nos educan sobre qué cosa se dice y qué cosa no se dice, ¿no? Muy fuertemente en la crianza. Entonces, cuéntanos un poquito si nos despegamos un poquito del término regla o menstruación y vamos a algo un poco más general que es el ciclo, ¿no? Hablemos del ciclo, que es un poco lo que también se olvidó en nuestra educación, porque en nuestra educación se veía mucho la regla, o el periodo en el que menstruas, pero no se hablaba, creo que nunca, del ciclo, ¿no? O sea, cuéntanos qué es lo básico que debemos saber acerca del ciclo. Sí, es algo que yo descubrí también en la ruta, ¿no? Bueno, el ciclo menstrual es un proceso continuo que se da en niñas y en personas con útero desde las edades tempranas, ¿no? A veces desde los 9, 10, 11 años en promedio, que empieza el proceso a activarse. Y consiste en un intercambio hormonal, finalmente, cuyo acontecimiento principal es la ovulación, ¿no? Entonces vamos creciendo y el proceso de ovulación se va activando y se va haciendo continuo y periódico. Este evento hace que nuestro cuerpo, que es como una gran máquina sincronizada, vaya segregando cada glándula hormonas, ¿no? Desde el cerebro viene la señal y van activando los ovarios, etcétera. Y hay muchos procesos que pasan ocultos a nuestra vista, ¿no? Y de los cuales la consecuencia, por así decirlo, es el sangrado que vemos como menstruación. Claro, que antes era considerado el principal evento del ciclo y en realidad ahora no. Tú me dices el principal evento del ciclo es la ovulación. Exacto. El ciclo está ahí para que ovulemos, ¿no? Exacto. La menstruación finalmente viene a ser cuando no se da la fecundación, que las paredes internas del útero, que es el endometrio, se desprenden y la vemos como sangrado. Pero antes de que suceda eso, pues hay muchos procesos. Y hay un proceso a nivel ovarios y hay un proceso a nivel útero, ¿no? Claro. El útero va renovando este tejido para dar las condiciones para una posible fecundación, mientras los ovarios se encargan de madurar, hacer que brote ese óvulo en las mejores condiciones posibles y promover, si es que se da, el embarazo, ¿no? Pero nuevamente, este proceso es continuo, lo vamos a vivir como 40 y pico años, probablemente es el promedio que las mujeres lo vivimos, y es increíblemente sorprendente de lo poco que sabemos, ¿no? Yo finalmente me empecé a dedicar a esto porque estaba indignada de lo poco que sabía y porque nadie me había contado más antes, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, si pudiéramos decir, principales fases del ciclo y lo que se asocia
no solo físicamente, sino emocionalmente a ellas también, ¿no? Porque yo creo que ya crecimos con esta imagen de que la regla. Después otras empezaron a decir, la ovulación. Y tenemos esta imagen de que son 2 cosas. Pero en realidad hay más que 2 fases. Y emocionalmente también hay fases, ¿no? Pero empezamos con primera descarga de hormonas, por así decirlo, para hacer que el folículo dentro del ovario madure y haga que brote un óvulo. Todo eso, ese proceso es la fase preovulatoria. Ya. Que también la llaman la fase proliferativa, ¿no? Ya. Y de ahí pasamos a la ovulación, que más que una fase es un momento. Puede durar hasta 24 horas el punto en el que tenemos el óvulo esperando a una posible fecundación. Y acá también paréntesis de que realmente no somos fértiles todos los días del ciclo, ¿no? Entonces ahí también un mírate qué cosas nos han ido omitiendo a lo largo de los años. Pasado el momento de la ovulación, pasamos a la fase lútea o premenstrual. Se llama lútea porque el folículo que brotó el óvulo se llama cuerpo lúteo, o sea, la cascarita de donde brotó, y esa se va reabsorbiendo en el cuerpo y eso promueve que se haga otro intercambio hormonal y ya nos vamos preparando hacia la menstruación. A mí no me gusta tanto hablar de los arquetipos que se le da a cada fase, pero sí es cierto que la gran mayoría de personas puede experimentar como un subidón energético de líbido y demás durante tiempos cercanos a la ovulación. Estar un poco más introspectiva, premenstrual, con las energías un poquito como en guarda o previsoria. Menstruación suele ser un bajón energético porque el proceso en sí demanda demasiada energía y podemos estar más agotadas, menos dispuestas. Ahí se acompaña mucho el tema de los malestares. Y posterior a la menstruación, cuando vamos a preovulación, nuevamente empezamos a sentirnos ya poco a poco dueñas de nosotras. Es como el momento ideal para empezar cosas porque tenemos toda la disposición para... Claro. Es como un reinicio de toda la energía que te tenemos. Te reboteas. Entonces, sí es cierto que se da un cambio. Algunas personas lo van a notar más que otras. Sí. Y por eso... Por eso no te gusta hablar de los arquetipos, porque no es que seas igualito para todo el mundo, ¿no? Sí, y sobre todo porque yo tengo una condición, yo tengo un mioma cervical que hace que durante la ovulación se me inflame y me genera molestias. O sea, a mí me dan cólicos menstruales, eso no es normal, obviamente está monitoreado, pero a mí no me daba como mucha cuerda decir que en ese momento era mi pic de energía y me sentía diosa y qué sé yo, porque no me sucedía. Claro, y diferentes mujeres pueden tener diferentes cosas que afectan cómo se sienten durante su ciclo. Sí. Entonces no es que sea así pues como científicamente cada fase es así emocionalmente, ¿no? Sí, pero sí puede haber como los indicadores principales porque sí están respondiendo a un intercambio químico que es las hormonas. Claro. Lo bueno es de saber esto finalmente de las fases es entender que nuestra energía, disponibilidad y todo lo que hagamos no va a estar siempre firme, ¿no? No va a ser algo estático. Claro. Y empezar a entender eso también es empezar a entendernos, a perdonarnos, sí, que me parece tan a dejar esencial. De exigirnos tanto. Claro. Yo nunca experimenté un ciclo como tal hasta después de mi embarazo, es medio raro. Lo que pasa es que yo fui al dermatólogo cuando tenía 14 años y tenía un poquitito de acné y me enchufaron una pastilla anticonceptiva para el acné. Entonces yo desde los 14 años tomé eso hasta que salí embarazada a los 34, ¿no? Entonces yo nunca experimenté un ciclo como tal, un ciclo real, natural, hasta después de mi embarazo y de mi parto, etcétera. Y justamente en esta época en la que empecé a experimentar, digamos, un ciclo natural, es que ya empecé a cruzarme con todas estas informaciones como las que tú das. Y dije, ya hay varios momentos en mi ciclo, y ahí empecé como que a amistarme con eso. Para empezar, porque era la primera vez que lo vivía, pero también porque lo estaba viviendo física y emocionalmente y al mismo tiempo me llegaba la información. Entonces eso me permitió, como dices tú, perdonarme, que creo que es una palabra súper importante, ¿no? O sea, momentos en los que te duele, después hablaremos del dolor, ¿no? Pero acoger el dolor, ¿no? Amigarte con él, ponerte en modo introspectivo, cuidarte, bajar las revoluciones, todas las cosas que te permiten no estar como que en lucha con tu cuerpo, sino en sintonía, y también en los momentos en los que sabes que vas a tener un pico de energía, aprovecharlo.
aprovecharlo y me encanta. Y te quería preguntar acerca de esto también porque, bueno, como hablamos muchísimas veces en el podcast, maternar nos demanda una energía corporal, psíquica, emocional, mental enorme. Si tienes un hijo, ya es enorme. Si tienes varios hijos, olvídate. Y los hijos te lo demandan 24/7, pero nosotras somos cíclicas. Entonces, conocer nuestro ciclo creo que también nos ayuda a maternar, ¿no? Porque según la fase en la que estás, vas a poder disponer de ti más o menos, ¿no? Sí, y está bien tampoco no llegar a todo, ¿no? O sea, en mi caso que no tengo hijos y que lo requiero, o sea, requiero tener esto presente, o sea, es así de importante realmente. Y el tema de los anticonceptivos, pues finalmente lo que hace es que tengamos ciclos planos, por así decirlo, porque claro, la dosificación que tiene de hormonas sintéticas hace que el cuerpo esté como en un nivel controlado, por así decirlo, cuando en realidad nuestros cuerpos responden a muchos estímulos, desde lo que vivimos a nivel de estrés, responsabilidad, pero también lo que le damos de comer, de beber, la actividad que hagamos o dejemos de hacer. Entonces, muchas veces siento que el tema de usar anticonceptivos hormonales, que es una de las opciones que ha liberado la sexualidad femenina y demás, que tiene 10,000 puntos a favor, también hace que dejemos de ver el lado de estas señales que el cuerpo nos da, porque el ciclo menstrual, la menstruación y demás, finalmente termina siendo un factor de salud, un indicador de salud más. ¿Qué pasa si tengo menos, si se retrasó, si tengo menos flujo? Exacto. Todas esas señales finalmente también a veces nos dicen mucho de otros temas de salud del cuerpo. Exacto. De hecho, he escuchado recientemente que la regla es un indicador de salud, así como otros indicadores de salud de nuestro cuerpo, como el latido cardíaco, como el pulso, como la temperatura. Y eso es algo que para mí es una revolución. O sea, yo ignoraba esto completamente, ¿no? O sea, que en realidad la regla no solamente no es algo que da vergüenza, bla, 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 sino que además es un evento fisiológico esencial, que es un marcador de salud, ¿no? Exacto. ¿Nos puedes conversar un poquito de esto? ¿En qué sentido, por ejemplo, es que la regla nos indica nuestro estado de salud? Y después hablamos de los anticonceptivos porque ese tema está bueno también. Sí. Bueno, el marcador de salud puede darse de diferentes maneras, ¿no? Para eso es importante llevar un registro. Muchas personas llevamos el registro base, que es qué días sangramos y qué días no. Y esta también está desde una mirada muy hacia lo reproductivo, ¿no? Porque marcaba mucho el hecho de si sangro, finalmente es porque no estoy embarazada. Claro. Que también hay todo un tema aparte que analizar según cada situación. Pero, por ejemplo, saber si menstrué 2 días y el siguiente ciclo 5, 7, etcétera, la cantidad, el olor, el aspecto, cómo me he ido sintiendo, si me ha generado más dolor este ciclo o el próximo. Muchas veces empezamos, y en mi caso también se dio, a registrar diferentes señales durante todos los días del ciclo, a raíz de que tenía algún tema de salud, por ejemplo, ¿no? Esto del malestar que te mencionaba, marcó para mí que le dé atención especial al tema de la periodicidad, de cuándo me duele, cuándo estoy inflamada y demás. Y marcó todo un calendario, tenía un registro pero me duele específicamente en estos días, porque yo fui a hacerme chequeos médicos y muchos desestimaban el conocimiento propio que yo tenía, ¿no? Entonces, yo le decía, no, pero está asociado a este momento en particular del ciclo. Y es ahí cuando ya empiezas a darle una mirada más y te ayuda a complementar la información. El hecho de cuándo te tomas la muestra de sangre en relación a qué fase del ciclo estás también influye mucho. Si estás haciendo seguimiento médico, probablemente sea mejor que lo vayas haciendo siempre casi en la misma fase para que los valores sí sean referenciales, por ejemplo. Entonces sí, hay mucho más allá. Y métodos, digamos, de que colectan, como la copa, el disco menstrual, estos artículos permiten que visualicemos también el sangrado aparte de la superficie de la toalla o de los tampones, que a veces hacía como muy poco fácil de determinar si había sido más o menos flujo, o el color, o el olor finalmente que tienen. O incluso la textura, ¿no? Porque está todo absorbido. Entonces, cuando tú lo ves, ya como que ya pasó. Sí.
Sí, sí. Y si bien no es algo que todo el mundo vaya a usar copa de un día para otro para estar al tanto de este aspecto, igual así usemos lo que usemos, estar atentas a las cosas que nos sean importantes también, porque la idea es que no nos genere una tarea extra tampoco, porque si... Que no sea una chambaza. No, porque mamás o personas que trabajan todo el día y demás, añadirle una tarea y que no sea algo aprovechable. O sea, yo siempre recomiendo empezar de poquitos. De qué es lo que a mí me interesa saber, ¿no? Ir observando cómo va tu ciclo, ir apuntando un poco qué se produce, cómo te sientes, como dices tú, olor, color, textura, si hay alguna molestia. Sí, porque los colores pueden determinar, por ejemplo, infecciones o no, igual que los olores. Igual que los olores, ajá. El tema de los cólicos, cuando incrementan o no, a veces nos dan señales de qué estoy comiendo, qué tal vez no me va tan bien para mí, o qué es lo que debería comer más. Claro. Entonces, por ahí va un poco la mirada. Claro. Súper interesante. Y ahora vamos a volver al tema de los anticonceptivos hormonales sistémicos, que me parece fundamental. Y algo que tú ya dijiste, o sea, yo no voy a decir esto para tratar de bajarme la píldora, porque como dices tú, la píldora es una manera anticonceptiva muy eficiente, que ha formado parte también de la liberación de las mujeres, ¿no? De su control de la natalidad, del hecho de poder acceder al trabajo, o sea, tiene 10.000 beneficios, como tú dijiste. Sin embargo, el anticonceptivo oral sistémico, porque también hay no sistémico y es diferente, nos oculta mucho el ciclo, ¿no? Porque para empezar, la regla que tenemos cuando tomamos píldora no es una verdadera regla, no es como inducida. Cuéntame un poquito cuáles pueden ser los inconvenientes de los anticonceptivos orales sistémicos. Bueno, hablando de ciclo, ¿no? De ciclo, sí. Uno de los principales es que al inhibir la ovulación, finalmente puede o no darse de que a veces cuando se dejen de tomar y se desee concebir, puede que haya un tiempo de espera para que se restablezca el proceso natural, ¿no? La ovulación natural con todo el ciclo. Y eso finalmente va a depender también de cuánto tiempo lo estuvimos usando, qué cantidad o qué composición tenía la alternativa que hemos elegido, porque hablamos no solo de las pastillas, hay inyectables, tenemos parches, los implantes, o sea, hay todo un cóctel ahí de opciones. Y algo que siempre digo también es que no es que querramos erradicar las alternativas y que todos volvamos a hacer estos métodos de reconocimiento de fertilidad que son... porque eso no es manejable para todo el mundo. No es seguro para todo el mundo. No, requiere bastante tiempo. En sí no es algo difícil al 100%, pero sí requiere un compromiso tal y creo que si hablamos de salud reproductiva y de planificación familiar, pues no es aplicable para todas las realidades. Sin embargo, algo que siempre se critica mucho es que tenemos las píldoras desde los 70s como de manera masiva y que en todos estos años no ha habido una evolución mayor a que, por ejemplo, se fijen bien que los efectos secundarios no sean tan drásticos, de generar estos no ha habido un mejoramiento de la píldora y una cosa que se critica mucho es que dicen, si fueran los hombres los que tuvieran una ovulación o una regla o un ciclo, y si fueran ellos los que tienen que tomar esa pastilla 40 años, esa pastilla hoy en día sería la pastilla más desarrollada del mundo. Y la está haciendo porque ¿cuántos ensayos clínicos hay hasta ahora de diferentes alternativas anticonceptivas para hombres? Que aún no salen a la venta masiva porque supuestamente tienen muchos efectos secundarios cuando los cuerpos femeninos finalmente los viven ya hace décadas. Y no hay mucha atención, ¿no? Nadie se preocupa por los efectos secundarios, las mujeres simplemente se los tienen que bancar, ¿no? Claro, y con esta familia también hay muchas otras, ¿no? Los diagnósticos que no se dan por muchas enfermedades ginecológicas, las vacunas que no siempre son testadas mirando también este impacto hormonal. Por ejemplo, la vacuna del COVID tuvo impactos. Yo no soy antivax en absoluto, solo quiero precisarlo. No soy en absoluto, tengo 5 dosis, pero... la vacuna del COVID se hizo sin hacer ensayos clínicos sobre los cuerpos de las mujeres. O sea, sí en las mujeres, pero no mirando estos temas de las hormonas que impactaban al ciclo menstrual. Y como la vacuna del COVID fue aplicada masivamente en el mundo, muchas mujeres reportaron después de haberla recibido que su ciclo se había afectado, ¿no? Y nadie se había hecho la pregunta de eso, ¿no? Porque en general se miran los cuerpos de los hombres en los ensayos clínicos. Incluso de forma histórica no se usaban cuerpos de mujeres en los ensayos clínicos porque se consideraba que el cuerpo de la mujer era muy
variable, muy diferente, entonces mejor no lo complicado. incluimos en el ensayo clínico porque nos va a traer problemas, porque es cíclico. Y, oh sorpresa, no había información sobre el cuerpo de las mujeres en los ensayos clínicos, lo cual es un temón, pero para otro episodio. Sí. Me parece muy interesante lo que me cuentas sobre los anticonceptivos, y yo también he escuchado que, bueno, obviamente nuestro ciclo está allí, digamos, para que puedas ovular, para que puedas reproducirte, pero también he escuchado que las fases del ciclo tienen hormonas que son importantes para nuestra salud en muchos otros aspectos, ¿no? Exacto. Que no es solamente para que tú ovules y puedas tener un hijo, sino Sí. que producen impactos, estas hormonas, sobre tu cuerpo que garantizan tu salud. Entonces, ¿en qué medida también los anticonceptivos hormonales sistémicos inhiben estos procesos hormonales que son esenciales para nuestra salud? Sí, justamente ahora que mencionabas que a temprana edad, por un tema dermatológico, tuviste que tomar las anticonceptivas, es como muy importante verlo, ¿no? ¿Por qué se les da anticonceptivas orales o del tipo que sea a adolescentes cuando justamente están en una etapa muy formativa? Y yo te contaba hace poco también que yo sí también las tomé por un tema de desconocimiento, en realidad. Cuéntanos general. un poquito cómo entraste a la pastilla anticonceptiva, porque eso es interesante, y la edad, sobre todo. Sí, bueno, yo con 11, 12 años más o menos empecé a tener ciclos menstruales, pero no eran marcados cada 28 días. Mi mamá siempre tuvo menstruaciones muy de reloj. Sí, tal cual. Y me acuerdo que ella también tenía la duda de por qué finalmente yo no estaba menstruando tan seguido, tan periódicamente como ella recordaba, ¿no? Ahora también es un poco difícil saber una como adolescente recordar exactamente. Sin embargo, fui a consulta médica y el ginecólogo del momento no tuvo mejor idea que para regular mis primeras experiencias menstruales me iba a dar anticonceptivos orales. Los tomé por 6 meses y claro, menstrué como reloj. Sin embargo, no tuve una reacción o un tema específico. Claro que ahora con 30 y pico también ya pienso que tal vez algunos temas de salud pueden desencadenarse de ese corte que hubo en el desarrollo. Pero eso es algo bien importante. Desde que tenemos la menarquia o primera menstruación, ¿Ya? los cuerpos van ajustándose, o sea, el proceso va activándose y no siempre se va a dar cada cierto tiempo exacto. Entonces, si hay infancias, adolescentes al cuidado de alguien, esos primeros años son muy de observación, es totalmente normal que no hayan menstruaciones ciclo a ciclo de 28 o 35 días. Claro. Porque el cuerpo está creciendo. Es un proceso, es un ajuste. Y este intercambio hormonal que produce el ciclo menstrual impacta a medida general, en realidad, promueve el desarrollo óseo, el desarrollo de la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, y no solo en estas edades formativas, sino también a lo largo de la vida, hasta el tema digestivo se ve impactado por este proceso. Cuando ya empezamos de los 35 más adelante, el tema de la pérdida del calcio, el hierro, vitaminas y demás también se regula mucho por el tema del ciclo. Si inhibimos ovulación, muchas veces también evitamos o no permitimos que estos se mantengan, y por eso también muchas personas, y ya de por sí los cuerpos femeninos llegamos con temas de osteoporosis y demás. Claro. Pero a veces puede ser un indicador también de, al inhibir ovulación por tomar un método anticonceptivo hormonal, que estemos también inhibiendo absorciones de otros nutrientes y de otros procesos, ¿no? Entonces, sí es... Mucho ojo con los anticonceptivos hormonales sistémicos y usarlos quizás muy a largo plazo, ¿no? Quizás puede tener un beneficio práctico usarlos en cierto periodo de nuestra vida, pero súper a largo plazo creo que también es válido hacernos la pregunta de cómo, bueno, si tenemos niñas, si tenemos adolescentes, cómo va a afectar su piel, sus huesos, su nutrición y la nuestra misma, ¿no? Yo creo que como en todo, la idea o lo fundamental es tener esta información a la mano y como no hay nada 100% beneficioso para todo el mundo, nosotras en nuestra situación personal, evaluar qué es lo que queremos o qué es lo que nos da mejor beneficio ante ciertas situaciones. Y bueno, la maternidad es eso, supongo, porque igual no hay nada blanco o negro al 100%. Y el hecho importante es esto, ¿no? La información, saber qué es lo que queremos usar, qué es lo que puede suceder.
leer todas las contraindicaciones de las cajitas. Yo sé que da pereza, pero es bien importante, sobre todo porque a veces hay impactos secundarios que no anticipamos, porque sí nos hablan mucho de que no vamos a ovular, ya, pero ¿de qué manera lo percibo? Tal vez no es algo tangible para alguien. Pero ¿qué pasa si hablamos de retención de líquidos? ¿Qué pasa si hablamos de depresión? Esos puntos son claves para también, si empiezo a tomar anticonceptivos o uso un método anticonceptivo hormonal, cómo me voy a ir sintiendo, estar atenta a cómo va cambiando mis sensaciones, mi disponibilidad, mis emociones, para saber si tal vez me estoy sintiendo un poquito más triste, no me estoy sintiendo bien del todo. Claro. Puede ser asociado y también tener esta autonomía para decidir parar, hacer la consulta médica, hacer énfasis en que no me siento bien. Porque a veces también no se respetan esos derechos cuando uno va a consulta de planificación. Claro. Y bueno, tú sabes que quizás en este espacio hablamos mucho de violencia ginecobstétrica que se produce durante el embarazo, el parto y a veces también el posparto. Y eso empieza en la consulta ginecológica, porque cuando tú estás acostumbrada que desde la consulta ginecológica se desestima tu sensación, eso ya es un terreno súper fértil para que en el parto suceda cualquier cosa. Porque tú ya sabes que tú no eres el centro allí, que tú eres una subalterna del médico, que es el médico el que sabe, que es el médico el que decide. Entonces, todo eso empieza en la consulta ginecológica mucho antes de tu embarazo, en realidad, ¿no? Sí, y en realidad es algo súper importante conocer los plazos, qué tanto tengo que reaplicarme el método que elija, la frecuencia de tomarla a la misma hora, etcétera, porque eso no siempre lo explican, ¿no? Y finalmente es algo que es súper vital, sobre todo si queremos gestionar nuestra fertilidad de manera responsable. Claro. ¿No? Entonces, por ahí va un poco también el ojo que hay que darle. No es por estigmatizar y tampoco tirarle barro a los métodos. No. Pero sí es importante, como en todo, conocer pros y contras para hacer una decisión autónoma. Exacto, 100% de acuerdo contigo. Y hablando justamente de la fertilidad, ¿no? Ya dejando un poco de lado los anticonceptivos, ¿qué tan útil es el conocimiento sobre el ciclo para controlar la fertilidad y por lo tanto la posibilidad de tener un bebé si es que eso es lo que quieres hacer? Porque antes ya habían métodos alrededor de esto. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el colegio, en biología, cuando nos enseñaron la reproducción humana, yo tenía 12 años, y nos enseñaron que había la píldora, la T de cobre, el preservativo, el ritmo y retirarse, ¿no? Pero era así, bien básico, ¿no? Pero ahora creo que hay mucho más conocimientos acerca del ciclo que te permiten tener un control natural de tu fertilidad y de tu anticoncepción observando el ciclo. Y creo que también hay algunas herramientas, ¿no? Que antes no existían, de tomar la temperatura bien precisamente. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, estos métodos son los métodos de reconocimiento de fertilidad. Y hay varias formas, ¿no? Han sido desarrollados por varias personas porque empezaron a investigar la incidencia de, digamos, los flujos cervicales, vaginales, cómo impactaban el tema de la fertilidad. Por otro lado, las temperaturas, las sensaciones, etcétera, etcétera. Entonces, hay un conglomerado de saberes que se han ido como afinando, que nos permiten saber si hemos ovulado o si estamos en días de posible ventana fértil. Esto siento que es algo que se sabe más ahora, pero que aún no todo el mundo lo sabe lo suficiente. Sí. Y probablemente tome también un tiempo porque si bien nos han explicado el método del ritmo, es algo como muy general que no aplica realmente y seguramente acá al día de hoy hay muchas personas que han nacido con métodos del ritmo, así como con los otros anticonceptivos, pero el cuerpo no siempre ovula al mismo tiempo. O sea, esto de los 28 días y que ovulamos al 14 es la regla, por eso el término también de que no siempre se quiere usar, que se ha acuñado. Así te enseñaban en el colegio el método del ritmo, que era primer día no pasa nada, 14 días, o sea, al día 14 estás ovulando, al día 28 tienes la regla. Y según eso la gente
tenía, digamos, relaciones sexuales sin protección. Exacto. Y de ahí han salido pues todos los bebés del ritmo. Así es. Y con esto de también salir antes de eyacular y demás, pues sí. es complejo porque finalmente... hay líquido preseminal. Hay líquido preseminal, tiene una vida bastante larga, creo que son 72 horas que puede sobrevivir el esperma, entonces hay mucho chance de que se dé un embarazo no deseado. Lo ideal para poder manejarlo mejor, si es que alguien no desea tener un artículo anticonceptivo, ya sea físico, de barrera o los sistémicos hormonales, es darse la chamba de aprender todos los biomarcadores. Flujos, temperatura y sensaciones. Incluso verificar a veces la posición del cérvix, ¿no? Y esto se da o se puede empezar a aplicar, siempre se recomienda con una guía, porque no es lo mismo yo solo tomarme la temperatura y anotar que analizar bien, porque sí es un cachito difícil entender, pero una vez que sabes lo básico, sí es bien intuitivo. Consiste en tomarse la temperatura basal. Esto es la temperatura cuando nuestro cuerpo está en reposo. Sí. Por ello, la dificultad de que sea lo primero que haces apenas abres el ojo en la mañana. Sí. O sea, suena la alarma, abres, chapas tu termómetro y te lo pones bajo la lengua. Esa es la temperatura que hay que identificar. A la actualidad también hay unos brazaletes que te los puedes poner durante toda la noche y te las toma. Entonces no hay que preocuparse por ese punto. Sin embargo, anillos, creo, incluso, ¿no? También sí, anillos. Brazaletes Entonces, y anillos. Sí, porque apenas ya no podemos hacer cosas, la temperatura va a subir y ya no nos va a marcar lo que queremos saber. Eso por un lado, porque justamente después cuando sucede la ovulación hay un aumento ligerísimo de temperatura, por eso también el termómetro es digital, no es el de mercurio. El de mercurio, no. Luego están las mucosas. Durante época fértil, donde estamos en ventana fértil, el flujo es súper transparente y se estira. Son esos que ven en las publicaciones que es como clara de huevo, le denominan. Esa es una señal también de que estamos en nuestra ventana fértil. A comparación de los otros flujos que se van haciendo o más como grumosos, tipo yogurt, por fases previas, por ejemplo, y luego también se hacen más sequitos, más pegajosos como moquito. Y eso también me lleva a otro concepto que recuerdo que por muchos años, en mis 20s, yo sentía que vivía con infecciones todo el rato porque nadie me había normalizado que tenemos flujos. Wow. Entonces yo iba a consulta y me daban óvulos medicados. ¿Pero tenías una molestia, una picazón o nada? No, solo tenía flujo. Ah, tenías flujo. Y tú, sí. Como tengo flujo, tengo que... Y como era un poco amarillo, yo decía, no, es infección. Y recuerdo que lo tenía muy presente y vivía muy angustiada. Hasta que descubrí que, claro, el flujo cuando se oxida puede hacerse un poco amarillo y que está en lo regular. Claro. No es que siempre vamos a estar clara de huevo, transparente. Y también a no tenerle rechazo, ¿no? Porque finalmente yo recuerdo que escondía mis calzones, era todo un universo de la vergüenza tener flujo y por eso también la industria de los protectores diarios también crece. No solo usamos algo durante el sangrado, sino también todos los otros días del ciclo. Y bueno, vamos a hablar en un rato de los productos tradicionales de higiene menstrual, pero también tienes razón de decir los protectores, ¿no? Que al final te están acompañando todo el mes y junto también con jabones que tienen perfumes y olores y cosas así. Vamos a hablar de eso, pero sí. Y claro, con esto también es amistarse con esa parte porque sí es mucha información, o sea, ese aspecto que tiene el moco también nos da la idea de en qué fase podemos estar. Lo único es que, claro, la ovulación la vamos a confirmar una vez que pasó. Claro. Eso no hay forma de anticiparla. Pero estos señales de la temperatura, el moco, nos pueden ir alertando y vamos a tener unos días en los que podemos intentar tener relaciones sexuales sin protección. Claro. Y esto va muy de la mano a que sí realmente hagas hecho un seguimiento. Si es que no deseas un embarazo y tienes solo los conceptos básicos, lo más recomendable es que si no tienes un método sistémico, uses preservativo. Uses un método barrera, claro. Porque además también es el único que nos evita las ITS, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí si es tienes, importante. Digamos, las ganas, el tiempo de hacer un seguimiento, lo puedes hacer. Y si no, siempre es mejor el barrera, ¿no? Si es que estás tratando de evitar anticonceptivos hormonales. Y cuando te escuchaba hablar me has hecho pensar en algo que muchas veces las mujeres no conocemos mucho acerca de nuestra regla o de nuestro ciclo, pero también conocemos poco acerca de nuestra anatomía, ¿no?
Y hoy en día veo cada vez más contenidos sobre conocer nuestra anatomía. A ver, no es que en biología no nos enseñaron. En biología nos enseñaron que tienes una vagina, que labios, que la vagina, que el útero y las trompas. Y los ovarios, ¿no? Básicamente eso. Pero muy pocas mujeres se han autoexplorado, por ejemplo. Y muy pocas mujeres tienen un cuidado de esa zona que no sea higiénico. O sea, se lavan, sí, pero más allá de la higiene básica, no hay un conocimiento y no hay un cuidado. Y esto me parece súper interesante, por ejemplo, porque puede haber, para empezar, una autoexploración. No me refiero a masturbación, no me refiero a relaciones sexuales, sino una autoexploración para conocer cómo es por adentro, si está sano o no. Hay mujeres que, por ejemplo, descubren que tienen un bulto en consulta ginecológica y ellas nunca lo habían descubierto ellas mismas, a pesar de que el bulto era súper aparente, ¿no? Sí. Entonces, creo que también tenemos como que soltarnos un poco respecto de esto. Puedes tocarte, puedes explorarte para saber cómo está hecho, cómo es la pared, cómo es la textura, la apertura, etcétera. Y creo que también hay rituales, ¿no? De cuidado. Por ejemplo, a ver, cuando yo he visto, por ejemplo, cuentas de partería tradicional, hay mucho cuidado de la vulva, de la vagina, incluso la entrada del útero, con, por ejemplo, vaporizaciones y cosas así. Coméntanos un poquito de esto, porque creo que es algo que no se habla nunca. O sea, las mujeres por un lado se lavan, por otro lado van al ginecólogo y tienen relaciones sexuales. Uh-huh. Y dan a luz. Sí. Pero no hay un conocimiento propio, ¿no? Sí, para empezar de que la palabra vulva también es algo súper nuevo para muchas personas, sí, porque se habla mucho de la vagina, sí, y se generaliza, ¿no? Como de todo el órgano interno, tanto como lo externo, uh-huh, es la vagina. Claro, que no es así. Sí, uh-huh, exacto. Cuando la vagina es solo el canal, ¿no? El que conecta el exterior con el útero. Claro, la parte externa. La parte externa es la vulva. Es la vulva. Los labios, el pubis, toda esa parte externa, uh-huh, es la vulva finalmente, uh-huh, y ahí también se encuentra el clítoris, que, claro, que también es el hallazgo de claro, que no nos enseñaron siglo. En biología. Exacto, el gran omitido. Uh-huh. Y claro, es importante entender también que el hecho de autoexplorarse y uh-huh, demás, no es solamente, ay, sí, viva la revolución sexual y liberemos los uh-huh, cuerpos. En sí, sí, pero si es que no es algo que a alguien específicamente le interese, viene a ser parte del autocuidado, de la mirada a la salud y demás. Claro. Porque así como tienes tu skincare de la cara, sí, puedes tener tu cuidado vulvar, vaginal, etcétera, ¿no? Sí. Y a veces mucha gente lo asocia con prácticas como súper hippies, pero en realidad no. O sea, es un conocimiento de nosotras desde la fisiología, desde la anatomía, así como te limpias la oreja y te conoces, ¿no? En general. Sí. Porque también, por ejemplo, la posición de nuestro cervix uh-huh, se puede identificar introduciendo solo un dedo, uh-huh, y eso también marca mucho si estamos cerca de ovulación o menstruación, uh-huh, porque va descendiendo o subiendo uh-huh, según la fase. ¿Cómo podemos invitar a una mujer que nunca ha tratado de saber qué cosa está dónde a empezar? ¿No? Porque quizás no son todas las prácticas que vas a implementar del día uno, pero sí, ¿cuál es el primer paso? El primer paso que siempre recomiendo es encontrar un espacio seguro, uh-huh, tranquilo, que tengas el tiempo, uh-huh, y coger un espejito y uh-huh, mirarte. Uh-huh. Amigarte con esa idea. Yo a veces pregunto, ¿puedes cerrar los ojos y recordar, no sé, si te doblaste las pestañas hoy, qué color de lápiz labial tienes? Uh-huh. Si te pregunto, ¿cómo es tu vulva? ¿Se te viene una imagen a la mente? Eso es ¿Conoces algo... la cara de tu vulva? Exacto. Y es bien importante porque también el bienestar no es solamente el hecho de que, pues, no sé, muchas veces se asocia a la depilación, etcétera, cuando eso no es intrínsecamente obligatorio, claro, ni necesario para la salud, pero sí el hecho de que esté con una correcta lubricación, uh-huh, que no nos duela, no se inflame uh-huh, nada, uh-huh, que no pique, uh-huh, que no fastidie, que no huela, etcétera. Entonces, sí necesitamos mirarnos más, porque también eventualmente puede que necesitemos saber cuál es nuestro estado en bienestar y qué es lo que pasa cuando finalmente, no sé, tenemos uh-huh, alguna señal como lo que decías de los uh-huh, bultos, granitos y demás. O sea, uh-huh, deberíamos también mirarnos más periódicamente, así uh-huh, como se invita al autoexamen de mamas. Claro. Un chequeo a la vulva, un saludito y verle. Mirarla en un espejo siento que es el gran primer paso. Uh-huh. Eventualmente nos animaremos a tocar uh-huh, labios,
podemos introducir los dedos bien lavados. No es algo que esté meramente cerrado a la visita para el Papa Nicolau, ¿no? Claro. Con los conceptos básicos de higiene podemos también introducir nuestros dedos, ver cómo se sienten las paredes, dónde está el cérvix. Sé que es algo un poco demandante para muchos porque también el estigma y todo el tabú alrededor es no te toques sucia, no te toques, eso no se hace, ¿no? Saca la mano de ahí, de niñas, si te picaba, Niñas y no niños te podías rascar nos enseñan libremente. a no tocar nuestros genitales Exacto. desde la infancia, ¿no? O Sí. sea, saca la mano de ahí, no te toques, es sucio, no solo porque tienes la mano sucia, sino porque es sucio tocar eso, ¿no? Sí. Y creo que niñas y niñas en general no lo identifican como un lugar seguro o cómodo, ¿no? Sobre todo niñas, porque finalmente también está muy asociado a cuál es el comportamiento adecuado en base a los roles de género, ¿no? Al Claro. estereotipo. Y esto pues nos limita a que muchas veces la persona que más sabe de nuestros genitales sea la pareja. ¿No? Yo converso mucho con el tema de la copa disco menstrual con personas que a veces les dificulta inicialmente ponerla, sacarla y tal vez también más. Y que me comentan que incluso quien se las pudo poner o quitar fueron las parejas porque se sentían más cómodas haciéndolo, ¿no? Entonces, Wow. ¿cómo finalmente perdemos esta pertenencia o autonomía sobre nuestro propio cuerpo? Es como importante. Sí, es Y- alucinante que sí. quienes más conozcan de tu cuerpo en esa área sean tu pareja, sea un hombre, una mujer o quien sea, o un ginecólogo o ginecóloga, ¿no? Y no tú misma. Sí. Cuando en realidad, por ejemplo, de nuestra cara, bueno, también porque la vemos con mucha facilidad, pero tenemos un conocimiento experto de nuestra cara, ¿no? Exacto. Pero abajo, nada. Sí, y también este distanciamiento, por así decirlo, nos invita a que cuando tengamos problemas de lubricación, por ejemplo, no lo atendamos, ¿no? O ya empecemos a asociar problemas con, vejez, dejaste de funcionar, dejaste de ser fértil, dejaste de ser al servicio del sistema que Claro. sexualiza también los cuerpos femeninos, Claro. ¿no? Entonces, es importante empezar también a quitar ese estigma, la lubricación se puede perder por factores de estrés, por factores de salud, de medicación que estemos tomando y demás. Y la vejez finalmente es parte también del ciclo. Entonces, Claro. envejecer también es revolucionar el concepto, ¿no? Envejecer con orgullo. Claro. Es algo también a lo que yo desde los 30 estoy apuntando, ¿no? El concientizarme más en hábitos, en cosas, porque ya llegamos a la menstruación sin información. Claro, y cómo vamos llegas a la llegar perimenopausia y a la menopausia, claro. Y ahí me estás haciendo acordar algo que me parece súper importante también, que es el piso pélvico, ¿no? Sí. Así como no conocemos de la vulva, de la vagina, del cérvix, etcétera, conocemos poco nuestro piso pélvico. Muchas veces nuestro primer acercamiento con el piso pélvico cuando somos jóvenes es después de dar a luz, se malogra. Y quiero decir que esto sucede no solamente para los partos vaginales, porque a veces en nuestro imaginario es el parto vaginal el que te, entre comillas, deforma el piso pélvico, cuando en realidad no. Yo, por ejemplo, he tenido una cesárea y mi piso pélvico es completamente diferente, porque no tiene que ver con la salida del bebé por la vagina, tiene que ver con cómo se afectan esos peso. músculos con el peso del bebé durante el embarazo. Entonces, si tienes una cesárea, que es el caso de muchísimas, y después de esa cesárea tienes, por ejemplo, problemas para retener la pichi, que cuando estornudas se te sale, cuando toses te sale, es porque tienes un problema con tu piso pélvico, y eso no es una fatalidad, puedes perfectamente trabajar tu piso pélvico. Y como decías tú, a veces se pone pues a las mujeres en que su cuerpo, digamos, tiene una finalidad sexual para ser consumido, y entonces la mujer que tiene un piso pélvico que no funciona ya no sirve, y eso es después del embarazo y también en la vejez. Cuando en realidad el autoconocimiento y también las prácticas alrededor de esa zona nos ayudan a tener un piso pélvico fuerte. Sí, Por ejemplo, o rehabilitado también, porque rehabilitado. claro, la vida finalmente nos enfrenta a embarazos, a partos, a cambios de peso importantes, Claro. cambios en el estilo de vida importantes. No siempre vamos a ser la persona fit en un peso X y demás, ¿no? O sea, no tenemos 20 años para siempre, ¿no? No. Pero es normal. Y podemos trabajar en rehabilitar también el suelo pélvico, pero muchas veces muchas personas me comentan que, sí, se me escapa la orina, ya es normal, pero así es, a partir de cierta edad así es, ¿no? Cuando también es un poco más de saber que Sí. se puede rehabilitar este punto, Sí. ¿no? Yo, por ejemplo, he empezado a hacer unas clases de yoga posparto, que, entre otras cosas, trabajan el piso pélvico. Y me he mejorado como en 70%, y no llevo ni 3 meses. Es fantástico. Entonces, realmente, para las que tengan un problema
Con esto, después de su embarazo, les recomiendo un montón ver opciones de rehabilitación del piso pélvico o incluso de yoga postnatal, y no solo es para trabajar esa zona, sino que es un espacio de bienestar. Sí, ¿no? porque finalmente el suelo pélvico sostiene todos los órganos, o sea, Sí. no es algo simplemente asociado a lo sexual, ¿no? Claro. Sostiene nuestros órganos del cuerpo, nos hace sentir tranquilidad. Yo con esto de la inflamación del mioma sentía la presión hacia el piso pélvico y es una sensación que no se la deseo a nadie porque sientes que algo se va a desfondar tuyo, ¿no? Entonces sí es bien importante también para el bienestar general. Y si bien existen métodos de hacer actividad física y rehabilitar la zona, también está por otro lado la ginestética, que yo al inicio recuerdo tenía como, no, ¿por qué se hacen esos tratamientos para que sea más tonificado? O sea, lo veía mucho del lado del bienestar para el acto sexual. Claro. Pero finalmente también está la opción de que no siempre los cuerpos se van a rehabilitar con ejercicio y si una quiere no tener pérdidas de orina, tener una sensación agradable de que no se te está yendo todo, hay métodos también de la ginestética. De la ginestética que podrían ayudar. Entonces todo siempre evaluarlo a la realidad de cada quien, pero hay opciones y la idea es no quedarse con el malestar, ¿no? Claro, claro, de todas maneras. Y ahorita que estamos hablando un poquito del impacto que tiene el parto, bueno, el embarazo y el parto sobre el piso pélvico, bueno, en mi experiencia al menos, el embarazo y el parto también han tenido una influencia sobre mi ciclo, ¿no? Varias cosas. Bueno, para empezar, cuando estás embarazada no tienes regla, ¿no? Después del parto, sangras durante un mes, que esto es algo que además casi nadie te dice, o sea, lo descubres cuando pasa, y además es un sangrado masivo, claro, ¿no? Es más líquido, ¿no? No es como una menstruación que es como, no sé, me han comentado y yo he tenido sangrados por temas médicos, eventualmente como contraindicación, y es una sensación de, no sé, uno se siente como no con una seguridad, no sé, no sabes qué pasa en tu cuerpo y te desconcentra mucho, es raro. Y además es como que todo el día, toda la noche, cuando acabas de parir, te paras y ¡fua! O sea, es como se caen un montón de cosas al piso, ¿no? Y si no sabes, es increíble, ¿no? Y no es que a la semana pasa o va bajando, sino que puede incluso aumentar, ¿no? Y a veces se producen coágulos que son enormes, del tamaño de una fruta, ¿no? Nadie te dice esto, ni el ginecólogo. Simplemente te ponen un short, una especie de pañal short, y es como, ya está, ¿no? Claro. Pero es increíblemente impresionante y no duele, pero es impresionante. Alguien te lo debería decir, ¿no? Sí. Entonces te quería preguntar un poco, no solo sobre este sangrado, de por qué se produce después del parto, sino también si hay cambios que se producen en nuestro ciclo después de que hemos tenido un embarazo, ¿no? Sí, bueno, el tema del sangrado posparto se puede dar por múltiples cosas, ¿no? En sí el cordón se corta, hay vasitos sanguíneos que van a terminar de cerrarse para sacar la placenta. También está el hecho de que el tema interno del endometrio también se va como a regenerando y limpiando y volviendo a regenerarse para volver a coger un ritmo. Muchas personas también les han hecho una episiotomía y pueden también tener una herida ahí. Entonces, hay múltiples factores que determinan también si es que va a ser más o menos tiempo y va a responder al estado de salud de la persona, y no solo físico, sino también emocional, ¿no? El estrés es una clave importante también en cómo se reflejan los sangrados, ¿no? No va a ser igual el tiempo en el que estoy tranquila versus el tiempo en el que tengo 10,000 cuestiones dándome vueltas en la cabeza. Es algo que también siempre pienso que, ¿por qué no nos dicen todo? Nunca nos dicen nada, nunca nos van a decir lo suficiente, lamentablemente, ¿no? Hasta que sigamos nosotras mismas como compartiéndonos y dando esta red de soporte y de información. Sin embargo, es algo que sí hay que tener en cuenta, porque sobre todo, si tenemos alguna duda, deberían escucharnos la consulta, ¿no? A veces lo normalizan también. Una va, por experiencias de amigas cercanas, a preguntar, ¿es normal? Ya han pasado tantos días y sigo sangrando. Y dicen, sí, es normal, ¿no? Ser un poquito incisivas con eso y explicar, ya pasaron tanto tiempo, esto, me siento mal. Es difícil con cualquier cuestión ginecológica, pero hay que ser muy, muy insistentes si queremos tener respuestas finalmente. Claro. Bueno, definitivamente después de dar a luz o de tener una cesárea, hay
hay cambios. Porque en la realidad, en la habitual, también cada ciclo es distinto uno que otro por todos los factores en los que vivimos, ¿no? El entorno social, la alimentación, hábitos. Y sobre todo después de haber tenido un evento tan importante como es gestar una vida y sacarlo al mundo externo, obviamente no solo a nivel de que el cuerpo va restableciendo a su estado previo, sino también estos nuevos desafíos que enfrentan las personas ante la nueva responsabilidad, ese ajuste a su nueva vida, rutina, etcétera. No es de extrañar que finalmente también la menstruación no llegue tan pronto, a algunas personas sí les llega más pronto. Claro, sobre todo las mujeres que dan de lactar más tiempo, se quedan sin menstruación durante más tiempo, ¿no? Sí. A algunas mujeres, si no dieron de lactar por algún motivo, puede ser incluso que a los 2 o 3 meses ya tienen nuevamente una regla, mientras otras que dan de lactar quizás se van a demorar 6 meses en tener una regla, 8 meses, 1 año, 2 años, 3 años, puede pasar eso, ¿no? Y no necesariamente es signo de alarma, sino que es también el efecto que tiene la lactancia sobre el cuerpo. A mí me pasó una cosa que, bueno, como yo he dado a lactar, en realidad sigo dando a lactar, ha sido una lactancia muy larga, yo he visto mi regla interrumpida por varios años, pero a la hora que regresó también fue un gran evento, o sea, era completamente diferente que lo que yo había tenido antes del embarazo y del parto, ¿no? Y fue muy, muy impactante hormonalmente, o sea, en cómo me hizo sentir, en sensaciones de náuseas, también en abundancia, pero esto se fue regularizando con los meses y ahora tengo la impresión, y me encanta, de que mi embarazo reseteó mi ciclo. Yo realmente siento que ahora mi ciclo es top en comparación a lo que era antes. Y no sé si les pasará así a todas, pero en todo caso es una posibilidad que pueda suceder así y es bacán. Sí, en realidad muchas veces hay todo un reinicio, como tú dices, a nivel hormonal, porque claro, el cuerpo se enfoca en el proceso de nutrir, desarrollar al bebé. Sin embargo, algo antes de que cambiemos mucho de tema que quería decir es que también este tema del sangrado igual a no estoy fértil o sí estoy fértil es algo que hay que mirarlo mucho porque puede que aún así no estemos menstruando, estemos lactando y qué sé yo, pueda darse un embarazo no deseado. Entonces, claro, la ausencia de regla no es ausencia de ciclo y eso es tanto durante la lactancia como antes. Hay mujeres que no tienen reglas seguidas, que son súper irregulares, pero no quiere decir que no estén ovulando. Sí. Entonces sí hay que mirar, por eso también el desaprender de que menstruación es 100% solo por un tema reproductivo, no es el caso, si bien es el evento top que tiene en su meta el cuerpo, pero puede que ahí tengamos que mirar un poquito más. Claro. En relación a cómo llega finalmente esta nueva menstruación post un embarazo, post haber dado de lactar, pues va a depender de muchas personas. Todas las realidades son distintas. En tu caso se te alivianó mucho la experiencia, si bien la primera fue impactante. Se reguló, diría. No se alivianó, sino que se reguló, ¿no? Claro. Sobre todo, además, porque yo venía de 20 años de anticonceptivos hormonales sistémicos, porque me lo dieron en el dermatólogo a los 14 años y terminé de tomarlo a los 34. Entonces yo después del embarazo descubrí lo que era un ciclo, digamos, sano, regular, ¿no? Claro. No doloroso, además. Sí, y eso es bueno, pero no siempre solo el tema de haber pasado por un embarazo y parto puede darlo, ¿no? Porque finalmente, ¿en qué estado está nuestro cuerpo de salud? Claro. Incluso muchas veces el hecho de ser muy fit, ejercitar demasiado, a veces también tiene como un efecto ausencia de menstruación. Sí. Porque el cuerpo para un embarazo, o sea, no en todos los casos, pero la regla general es que necesitas un poco de reserva de grasa y demás porque es un proceso demandante. Y muchas personas que están en el lado ultra fit a veces no experimentan, por ejemplo, menstruaciones habitualmente. Claro, o sea, el super fitness te causa amenorrea también, que es la ausencia de regla. Entonces hay que mirar mucho el por qué finalmente menstruamos mucho, ¿no? Y demás, o sea, es una búsqueda sin fin, porque también recordemos que a medida que vamos sumando tiempo, años, vamos creciendo, van incluyéndose otros factores en nuestra vida. Claro. Esta búsqueda de un equilibrio cíclico al 100% es bien irreal. O sea, lo que tenemos que tomar en cuenta es que finalmente buscar qué es lo que nos va a mejorar el estilo de vida,
pero no idealizar tampoco una meta de si soy la cíclica perfecta, porque sí es bien difícil y puede ser muy estresante, sí, demandante. Una carga muy grande también, ¿no? Claro, no se trata de que tu cuerpo responda a un estándar, porque si no te pones otra carga encima, en verdad. Y esto de que el embarazo muchas veces también, en mi experiencia, ha sido indicado como una solución para algunos temas ginecológicos, así como la píldora, digamos, a veces la recetan por temas dermatológicos, de periodicidad de sangrado y demás. Hay mujeres a las que le recetan A mí me embarazo. prescribieron un embarazo una vez por el tema del mioma. Wow. En algún momento cuando se sospechaban que tenía endometriosis, también me dijeron que ¿por qué no probaba embarazarme para que me haga ese reseteo que tú mencionas? Wow. Lo Muy cual, peligroso, porque si tú no quieres tener un hijo, en verdad no uses el embarazo como algún tipo de tratamiento, porque de ese embarazo va a resultar un hijo que vas a tener toda tu vida. No. Obviamente yo huí de muchas consultas, o sea, me choqué con 3 o 4 personas que me mencionaron eso y fue mi carta a decir, no quiero atenderme con esta persona. Y sé que aún se usa mucho, o sea, y yo tengo amigas con endometriosis que son madres y que después de haber tenido su parto aún siguen con temas de endometriosis porque no es que sea una regla aplicada a todos los escenarios, ¿no? Entonces, si es que vamos a buscar un embarazo por temas así, yo recomendaría no ir por esa ruta por nada. No, de hecho lo hablamos en el episodio con Carla, que es un episodio con ella que tiene endometriosis y ella fue mamá porque se moría de ganas de ser mamá, pero justamente en el episodio también advierte como que el embarazo por si acaso no cura la endometriosis, porque fue parte de lo que le habían dicho. Ella no lo hizo por eso, pero sí se lo habían dicho y que es falso. Y hace un rato que hablábamos de los fitness, hablaste de la grasa corporal y ahí aprovecho para hacerte una pregunta de cuál es la relación entre nuestra alimentación y nuestro ciclo, ¿no? Como hemos conversado hace poco en el episodio con Lala Pasquinelli sobre la hipersexualización de las niñas, hablamos más en general de que las mujeres muchas veces vivimos tratando de modelar nuestro cuerpo, ¿no? Mucha dieta, mucha restricción, mucho no grasa y cosas así. Pero esto también tiene un impacto, ¿verdad?, sobre nuestro ciclo. Sí, también tiene un impacto, pero más allá del tema del peso y la talla ideal, es un tema del bienestar de cada cuerpo. Porque algunos cuerpos también menstruan más flujo, menos flujo, y conocer estos parámetros del bienestar personal es muy valioso. Por eso esto del registro y demás. Estamos en la sociedad en la que pues dictaminan cómo debemos ser en todos los aspectos. Y si bien creería que el tema de, no sé, estar en un sobrepeso y demás está muy estigmatizado, finalmente va a resumirse en con qué estamos nutriendo al cuerpo, si lo estamos hidratando correctamente. En relación a menstruaciones muy dolorosas o con mucha inflamación, hay toda un estudio también hecho en base a los alimentos antiinflamatorios. Entonces, reducir ciertas cosas que inflaman y que están probadas que inflaman, pues podría ser un buen paso para iniciar el café, el alcohol, los azúcares, harinas refinadas. Con esto no digo que todo el mundo debería dejar de comer esto, sino en base a que tú identifiques que realmente sí te incrementa alguna sensación que no quieres en tu cuerpo, vayas viendo de reducir o de ir cambiándola. Si tienes mucho dolor, puedes probar reducir esos ingredientes. Sí, o implementar tipo cúrcuma, jengibre, quión, ese tipo de cosas, infusiones. Las hierbas sí son súper amorosas también con el tema de alivianar el tema de la inflamación. Mencionaste hace un ratito las vaporizaciones. Son un método ancestral en el cual hierves agua y haces reposar hierbas y haces que el vapor... ¿Qué hierbas, por ejemplo? Por ejemplo, puedes usar caléndula, puedes usar manzanilla, flor blanca. Hay muchas hierbas que puedes usar dependiendo de lo que quieres, de lo que tienes en cercanía y demás. Y esta es una práctica que es muy confundida con los lavados vaginales. Que no, eso sí no es como recomendado porque el lavado vaginal impacta el pH, la flora vaginal que no debemos tocar. Que no debemos tocar, por lo contrario. Es mejor incluso evitar jabones agresivos o jabones perfumados porque cambian la flora, cambia el pH. Entonces nos contabas de las vaporizaciones, que son... La vaporización es eso, ¿no? Puedes coger una olla, un recipiente con el agua caliente que tenga las hierbas,
te sientas sobre un banquito de cuclillas y te cubres con una manta, ¿no? La idea es que el vapor se quede ahí en contacto, así como cuando vaporizas el rostro para hacer una limpieza facial. Vaporizas ahí con cuidado, que la temperatura sea agradable. Y esto que hace, finalmente también hidrata, da calor. El calor es un aliado importante para controlar el tema del dolor y la inflamación. Entonces, ¿esto tú lo recomiendas en el momento que se produce el dolor o a lo largo de todo el ciclo? Esto yo lo recomiendo más de manera preventiva, como una práctica más de autocuidado. Así como tomarte una infusión, es una práctica de autocuidado, ponerte una bolsa de agua caliente, un cojín de semillas. Esto es un método más de acercarnos al calor y de finalmente también, si uno está en ese proceso de interiorizar el ciclo, la conexión con el útero y demás, es algo que es muy valioso. Yo lo miré mucho desde el lado holístico, cuando recién investigaba sobre los arquetipos menstruales, esta disposición de energía y demás, conocí personas que practican estos métodos. Hay óvulos medicinales también en base a plantas que se usan mucho por un tema de ¿Eso se consigue lubricación, aquí también? de manera muy artesanal, pero sí se consigue. Eventualmente también los he usado, los uso. Ayuda mucho a restablecer el pH, si hay temas de lubricación, si hay escozores, la cándida, que es muy recurrente para muchas personas. A veces también, si le ponemos un antibiótico farmacéutico, puede que a algunas personas ya les sea muy agresivo, muy fuerte, sobre todo si lo usan mucho tiempo. Entonces hay personas buscando alternativas. Sé que no es un método para todo el mundo, porque pues quienes tendrán preferencia por la medicina farmacéutica, por la tradicional y demás, pero son prácticas milenarias, ¿no? Que también está bueno tenerlas presentes como opciones. Y si vamos un poquito a los productos menstruales, ¿no? Creo que todas conocemos los productos menstruales tradicionales, que son la toalla y el tampón, o sea, la toalla higiénica y el tampón. Antes solo se veían estos productos y ahora hay mucho más productos que están a nuestro alcance. ¿Me podrías contar un poco cuáles son los productos que están a nuestro alcance y también cuáles son sus principales pros y contras? Y también conversemos de los contras de los productos tradicionales que no son muy conocidos y sin embargo son muy fuertes. Sí. Bueno, tenemos muchas opciones y en realidad hay bastantes opciones hace ya bastante tiempo, pero es el tema del tabú, el acceso a la información, los precios de producción y demás que a veces limitan que se masifique, ¿no? La llegada. Pero podemos separarlo en dos parámetros, en los desechables y los reutilizables, y también entre los que son de uso externo y los que son de uso intravaginal, por así decirlo. Por un lado tenemos de reutilizables, de uso interno, la copa menstrual, el disco menstrual, hay esponjas que se reutilizan también, esos serían los tres. Los desechables de uso interno, hay discos que se usan una sola vez también y se retiran, hay esponjas que se usan una vez y se retiran y se descartan. Los desechables tenemos las toallas, tampones, también tenemos los calzones menstruales, las toallas de tela y pues la tela, el algodón es el artículo que se usa desde el origen de los tiempos que las personas quisieron empezar a gestionar, ¿no? Justo hace poquito hablaba y hace 500 años antes de Cristo hay evidencia de que se mencionaba que se usaba los textiles para este fin. Wow. Es como el año más antiguo, por así decirlo, donde hay evidencia de gestión menstrual. Wow. Pero recién en los 1800 es cuando se empieza a promover el uso de métodos así de manera industrializada. Y las toallas son el primer medio, por así decirlo, que se masifica porque también llega en un contexto de guerra, ¿no? Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se empezó a... Sí, porque las enfermeras evidenciaron que esa mezcla de celulosa con algodón que usaban para los apósitos de las heridas era muy eficiente para absorber la menstruación.
Y obviamente alguien por ahí vio eso y dijo, patentemos esto y empecemos a comercializar, pero fue también un gran avance porque hasta antes de ese momento todas las personas lavaban trapitos, cosían tela y demás, ¿no? Esa era la manera de hacer la gestión doméstica. Bueno, en verdad en muchos ámbitos, después de la Segunda Guerra Mundial hubo una industrialización y una producción masiva de muchas cosas y un inicio de consumo masivo que no existía antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, fue el auge de los bienes de consumo, todos, los alimentarios también y todo. Ok, no sabía, interesante que las toallas habían aparecido en esa época, tal como las conocemos ahora. Sí, muy parecidas y claro, antes las vendían muy discretamente, había un código incluso para poder comprarlas, no las exhibían. Y cuando uno revisa publicidades antiguas es muy impactante también de dónde venimos y a dónde estamos, y más impactante aún que las composiciones no hayan evolucionado tampoco con el tiempo, pero ya de eso es tema aparte. Llegan las toallas, los tampones también muy por ahí se empiezan a patentar, y la copa menstrual también se empieza a patentar, se patenta por primera vez muy contemporánea, y se lanza al mercado, pero no tiene una acogida muy grande, porque obviamente es una curva de aprendizaje, es desafiar el hecho de estar en contacto con tus genitales y demás, entonces sí hay una resistencia en su primer momento. Ya en esta última parte de los años es que ya hay un auge, que igual si lo comparamos con lo que usan generalmente las demás personas, igual sigue siendo chiquito, pero ya más personas al menos saben qué es, que es un gran avance. Y claro, lo que viene después viene siendo el disco, que ya empiezan a salir como respuestas alternativas y a la diversificación que se da, ¿no? Porque antes hablamos de un modelo de esto, un modelo de otro, ahora tenemos una gama increíble en cada rubro, en cada artículo hay alternativas. Los calzones menstruales también son ya de hace poquísimos años, menos de 10 que ya están en el mercado y si bien se siente como muy moderno todo, finalmente es una reinvención de lo que se sucedía antes, ¿no? Las toallitas de tela que vemos ahora, que sí las podemos comprar, las podemos hacer en casa también como antes, ahora tienen una forma más fácil de poner, broches, entonces ser sostenible, querer no usar desechables es también un poco de recurseo y de ver también qué nos acomoda. Pero hay, o sea, las opciones están y lo bueno de tener opciones ahora es que idealmente nos las comuniquen, es que podamos elegir qué es lo que nos hace sentir más cómodas. Claro. Porque antes teníamos la opción de las toallas, de tampones, y te decían que solo podías usar toallas hasta que empieces tu vida sexual, porque tampón era para otro rango. Al menos en mi contexto fue un poco así, ¿no? Y recuerdo que era muy restrictivo y que no me gustaba siempre, pero era lo único que había, y recuerdo haber como empezado a tener esta narrativa negativa alrededor de mi propia experiencia menstrual debido a ello, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los inconvenientes de los productos menstruales tradicionales? Es decir, la toalla higiénica y el tampón, ¿no? Yo no digo que los vayamos a erradicar de un día para otro, porque también es lo que se adapta a cada una, al estilo de vida, al bolsillo, al tiempo. Pero como en todos los ámbitos es bien importante que tengamos información para que nosotras podamos sopesar y decir de forma autónoma qué usamos. Porque sí he escuchado muchas voces críticas acerca de, por ejemplo, los ingredientes que son usados en esos productos y cómo impactan nuestra salud. Sí, en realidad la composición de las toallas y tampones suele ser muy observada porque, claro, es un producto que requiere una extracción de recursos masiva, que ya desde la producción de árboles para el tema de la celulosa, ya sea de algodón y demás, tiene mucha presencia de pesticidas y demás. Y esto y esto no solamente en los convencionales, sino también se ha evidenciado en algunos que suelen tener como un poco más de porcentaje de productos orgánicos. Es bien difícil como esquivar, así como estamos viendo el entorno de las verduras y vegetales que los presentan, a nivel de agricultura es ya un impacto. Si consumirlo no es tan bueno, colocarlo en contacto con nuestra flora vaginal tampoco es una muy buena idea, sobre todo porque en las zonas de mucosa, sea el área sublingual y dentro de la vagina,
tenemos como una comunicación directa al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, por eso muchas personas llegan a desarrollar a veces cierta irritación, reacción adversa y malestar en base al uso de estos. Incluso muchas evidencian un sobresangrado por una reacción a los componentes, porque no solo tenemos este pesticida del origen primario del insumo, sino también... O sea, el pesticida que es usado, por ejemplo, sobre el árbol o sobre la planta, que va a permitir generar el material para el producto. Sino también que en el proceso del desarrollo se le añaden aromas, se le añaden diferentes blanqueadores, ¿no? También. O sea, es una lejía. Sí, el tema de los adhesivos para pegarlas y demás. Y eso, digamos, hablando solo de toallas, y al tampón se le agrega una capa más, porque el tampón finalmente, al estar dentro y no tener un sensor de qué voy a absorber, muchas veces cuando ya no hay mucho sangrado, se barre también con las mucosas. Y nosotros tenemos las mucosas porque es nuestro primer escudo ante cualquier ingreso de bacterias y también para promover que todo esté como humectado y lubricado adecuadamente. Claro, la mucosa y su mucosidad tiene una función y es una barrera. Sí, y si el tampón se lo chupa, te quedas sin esa barrera. Y no solo hablamos de lubricación con el acto sexual, sino también hablamos de lubricación para solo sentirnos cómodos en nuestro cuerpo, porque cuando no hay lubricación es rasposo, la ropa interior incomoda y demás. Entonces sí es importante verlo. Sin embargo, no todo en esta vida es blanco y negro. Tenemos que hacer noción y tener presente que las alternativas desechables, sobre todo que vienen higienizadas para que abras y las puedas usar directamente, son ideales en entornos donde no hay acceso a agua potable ni infraestructura. Claro. Y no solo en Perú, sino en muchas partes de Latinoamérica, eso es un recurso del cual no se cuenta, ¿no? También están ante las situaciones de emergencia, migración, que ahora vivimos también mucho, en entorno de constante cambio. ¿Qué pasa con las personas en estado penitenciario? ¿Qué pasa en situación de calle? ¿Qué pasa con las personas neurodivergentes, con discapacidad? Entonces, vamos sumando capas que nos hacen pensar, oye, sí, o sea, en realidad es muy idealista pensar que todos vamos a usar algo reutilizable con menor impacto ambiental. Claro, súper importante tener un abanico y considerar todos los contextos, porque no son iguales y no le puedes imponer a gente que use algo cuando en verdad no le conviene, ¿no? La idea es que te sume. Claro, y la educación sexual integral que no se da, y menos la menstrual que está hasta ahorita cobijada ahí dentro, y que también necesita ahí darle su empujón de relevancia. Entonces, son varias cosas a tener en cuenta, y creo que el discurso, más allá de cuestionar a las personas, ¿qué es lo que debes usar?, debería ser qué es lo que vamos a exigir que tengan como insumo los productos que nos ofrece el mercado, ¿no? Y a qué precios nos lo dan, porque también hay un tema de legislación y demás que no se promueve de parte de los que están a cargo, las cosas en poder. En Perú tenemos desde hace un par de años ya una ley aprobada para distribución para personas de escasos recursos de gestión menstrual, artículos de gestión menstrual, que se aprobó, pero que no se implementa. Claro. Entonces, porque esa es una cosa también de la que se habla muy poco, que es la economía alrededor de la gestión menstrual, ¿no? En realidad, los productos de gestión menstrual son productos bastante costosos. Y si tú consideras que la mujer tiene la regla una vez al mes, durante 12 veces al año, y que eso dura muchos años, en realidad las mujeres están pagando un fuerte precio, ¿no?, por su gestión menstrual. Y la idea que existe en otros lugares también es que, por ejemplo, se le quiten los impuestos a esos tipos de productos para que sean mucho más accesibles. Sí, exacto. Porque no solamente pues depende de que si te hagan el cálculo de con esto ahorras tanto porque te dura 10 años, ¿no? Que sucede mucho con el marketing alrededor de la copa y el disco. Claro. Que si bien está ahí, bien, pero hay que ser conscientes de que es desde una posición de privilegio y de un nivel adquisitivo superior. Claro. Cuando vivimos en base a un salario mínimo, pues obviamente la prioridad no va a pasar a primer puesto este artículo y vamos a tener que buscar alternativas. Claro. Entonces va por ahí un poco el tema del pro y contra. De por sí, las alternativas reutilizables sí evitan un montón de desperdicios, eso sí, por seguro. Eso, o sea, con ese punto no hay mucho que refutarle,
Pero yo siempre recomiendo, por más que en mi caso fue mi principal motor de empezar a probar estas alternativas, es que prioricemos cómo nos sentimos y por qué estamos haciendo el cambio. Claro. En base a nuestra salud o nuestra preferencia. Y el hecho de querer ser ecológicos también suma a nuestro bienestar mental. A algunas personas les es importante y es sumamente válido también hacerlo, ¿no? Entonces, nada, otra vez evaluar qué es lo que queremos para nuestro propio cuerpo. Y hay una posibilidad de salirse totalmente de los productos, que es el flujo libre. Exacto. Que es una alternativa muy ecológica, pero que se conoce, bueno, y no solo ecológica, ¿no? Sino que también le puede resultar cómodo a algunas personas, interesante, agradable, pero se conoce muy poco acerca del flujo libre. No sé si porque es un tabú, pero en todo caso se conoce poco. ¿Nos puedes contar un poco qué cosa es? Con el flujo libre o sangrado libre hay muchas cosas que ver, porque hay muchos orígenes, por así decirlo, para decidir llegar a este punto o esta práctica. Uno es la circunstancia, ¿no? Si no contamos muchas veces, o sea, los cuerpos se ingenian siempre para adaptarse a lo que viene, ¿no? La menstruación es un proceso que llega sí o sí en muchos casos, salvo tengamos alguna condición específica, entonces no es un lujo, ¿no? Es un proceso que se da y debe ser atendido. Pero cuando no hay artículos de gestión menstrual, a veces un cuerpo puede aprender a identificar cuando viene la menstruación, cuando vas a hacer esa descarga. Porque no es que estemos sangrando continuamente, sino que hay momentos en los cuales se descarga la sangre. Esa es una cosa que no sabemos justamente porque usamos los productos tradicionales desde siempre y porque como no tenemos educación al respecto, pensamos que la regla es un flujo continuo de sangre, como una especie de caño abierto en el que cae. Y algo que yo he aprendido siendo adultísima, creo que a los 37 años lo he aprendido, que la regla se produce cada cierto tiempo. No es que tú estás sangrando siempre y eso te abre alternativas. Exacto. Entonces una puede optar por el sangrado libre si es que, digamos, no quieres usar ningún artículo de gestión menstrual, ya sea que no los tienes o no deseas. Hay muchas personas que lo usan, que hacen esta práctica también como un medio de activismo ante el capitalismo, ¿no? O sea, no voy a comprarte ningún producto y lo promuevo así. Hay personas que están en proceso de reconexión y de resignificación de su ciclo menstrual, ¿no? Entonces, el atender, el escuchar, el estar anticipadas a las sensaciones, también les nutre la experiencia finalmente, ¿no? Entonces, hay personas que llegan a poder retener momentáneamente el sangrado, hay personas que se anticipan a que la descarga se dé, hay personas que lo dejan fluir, o sea, que no les importa, se ponen algo para que claro, no estén sentándose y manchando todo, pero que sí la ropa se les va a ir estampando con sangre menstrual. Entonces es parte de entender también que no hay un medio y que menstruábamos mucho antes de que se inventen artículos para gestionarlas, ¿no? Entonces, el flujo libre es el no utilizar productos de gestión menstrual y saber, identificando tus sensaciones corporales, en qué momento va a haber una descarga de sangre o, en otros casos, tú misma poder retener un momento eso. Sí, un momento. Antes de ir al baño. Entonces, no es para todos porque supone estar, digamos, muy atento a tus sensaciones corporales, estar tranquilo, estar a proximidad de un baño también. Entonces, no es que lo va a poder aplicar gente. Por ejemplo, si tienes un trabajo de campo y todo el día estás en la calle, va a ser muy difícil, ¿no? Exacto. Pero es interesante conocer esa opción porque hay una opción que es sin productos y nunca nos han hablado de eso y requiere esta sintonía increíble con nuestro cuerpo. Ese dolor que a veces sientes es una contracción uterina porque va a haber una bajada de sangre. Exacto. ¿No? Sí, y uno puede entrenar esto también, o sea, hay ejercicios específicos para ir desarrollando esta habilidad de hacerlo, o sea, muchas personas en pandemia nuevamente empezamos a percibir esas señales porque estábamos en un momento más tranquilo, obligado, pero claro, de estar en casa y pues no tener siempre ocupación como en la regularidad cuando sales a la calle o estás en una oficina. Entonces fue un buen momento para empezar, pero siempre va a ser un buen momento, si es que a uno le interesa, empezar con estos pequeños ejercicios porque es solamente volver a reconectar y escuchar, prestarle atención al cuerpo. Claro, y por ejemplo estamos muy acostumbrados a acompañar desde la infancia a los niños a aprender a identificar sus señales para ir al baño, ¿no? Cuando los niños aprenden a hacer, y nos escuchan las mamás, todas lo saben,
Le enseñamos a nuestros hijos a reconocer señales de quiero hacer pichi, de quiero hacer caca, a, digamos, entrenar sus esfínteres y a aguantar a veces un poquito antes de ir al baño. Si bien en el ámbito, digamos, de la regla no estamos hablando de esfínteres, porque no hay esfínteres, igual esos dolorcitos, esos cólicos, esas contracciones son un signo de que va a haber una bajada de sangre y es algo que podemos ir anticipando para ir al baño si es que queremos usar este método. Y bueno, para ir cerrando, te quisiera preguntar también, ¿cuál es una buena edad para empezar la educación de las niñas acerca del ciclo y cómo se puede iniciar esta conversación? Y además no solamente es con las niñas, sino también con los niños, porque si bien los niños no van a tener ciclo y no van a tener regla, los niños están en contacto con mujeres y van a estarlo. O sea, tienen hermanas, tienen madres, van a tener parejas, si son heterosexuales, van a tener amigas. Entonces, qué importante es que en realidad esto sea no solo para las niñas, sino también para los niños. Sí, eso es como súper clave para el desarrollo, no solamente para gestionar, sino para un desarrollo personal, porque siempre comento que la menstruación es un primer incidente que luego va a determinar también la vida sexual, planificación y demás, y pues uno como padre cuidador quiere o debería querer estar presente en estos eventos. Una buena edad para empezar a hablar o a entrar en tema con la ciclicidad es cuando empezamos a notar cambios corporales, ¿no? Cuando empiece, en realidad desde siempre, pero sobre todo cuando ya empiezan a las niñas a brotarles los botones mamarios, por ejemplo, es señal de que ya pronto podría suceder y lo ideal sería que lleguen con un concepto base antes de la menarquia. Porque la menarquia es el primer sangrado. El primer sangrado. Así es. Hay fases previas que marcan esta llegada. Si bien muchas veces se habla de que no es identificable y que a muchas personas les pasa a diferente edad, en realidad sí es algo que puede ir dándonos señales. Brote del botón mamario, que empiece a desarrollar vellitos o que empiece a sudar un poco más o a emanar olor. Esas son como señales en las que ya está muy cercano el proceso a iniciarse. Claro, de que las hormonas están empezando a cambiar, pero ahí yo voy a diferir un poquito contigo, siendo madre, porque como todas las mamás sabemos, nuestros hijos nos acompañan al baño desde siempre. O sea, tú eres mamá, tienes una cola. Vas a la cocina, te sigue tu hijo, vas al escritorio, te sigue tu hijo, vas al baño, te sigue tu hijo. O sea, sobre todo durante la primera infancia, cuando son bebés o al año o a los 2 años o a los 3 años, es bien difícil y hay muchos memes de mamás acerca de esto, que tus hijos te dejen ir solo al baño. Entonces, tus hijos se enteran muy rápido de que tienes la regla. No, por eso decía que desde siempre podrías hablar del tema, pero si es que es algo que ha sido omitido en casa, por ejemplo, o en el entorno de que tal vez sí no permitiste que visualice el momento de gestión menstrual, que sea ese el momento en el que ya sí o sí deberíamos empezar a hablar. Claro. Para evitar que llegue el evento sin información. De todas maneras. Sí. Claro. Y probablemente uno de los primeros temas a los que hay que abordar es por qué sucede, ¿no? ¿Qué es lo que funciona y qué es importante para el desarrollo en sí general, integral de su salud y también para el tema de un posible desarrollo, activación del sistema reproductivo, ¿no? Y creo que hay que gestionar su miedo también, porque los niños están acostumbrados de forma muy natural a que sangre cuando te cortaste, cuando te caíste, entonces la primera reacción que tienen ante la sangre es la preocupación, ¿no? Sí. Entonces hay que gestionar esa preocupación diciéndoles que no pasa nada, que es algo normal. Y también, o sea, ¿cómo se lo explicamos a las niñas? Porque ellas van a tener esto. Entonces, lo que queremos es que no tengan una visión estigmatizada para nada. Y a mí tampoco, por ejemplo, me gusta la idea de decirle, bueno, la regla es algo que tienen las mujeres para que puedan tener bebés. Porque esa es una manera de explicarles que es muy limitada. Entonces, para una niña que está en su primera infancia o que quizás es un poquito más grande, ¿cuál puede ser una frase muy sencilla que nos permita decirle qué cosa es sin estigmatizar para nada? Yo creo que lo importante es decir que nuestro cuerpo va a ir cambiando a medida que crecemos y que uno de los procesos que se va a ir activando a medida que va desarrollándose es la menstruación, que es un proceso que evidencia la sangre y que finalmente demuestra que estamos bien de salud y que nuestro cuerpo está creciendo. Claro. Decir esto así de básico, sin explicar que el óvulo, qué tal, porque eso es algo que no lo va a digerir en una primera instancia, es importante. También mencionar que probablemente a veces sienta malestar,
que puede tener tecitos, que puede acudir al calor y demás para gestionarlo. Y esto es bien importante, tratando de no darle connotación negativa, por más que una tenga una experiencia de desagrado. Yo sé que debe haber personas, pero no es el común denominador que alguien diga, sí, empecé a menstruar, qué emoción, que ya quiero que llegue. Entonces, eso es la parte más compleja. Porque la idea es que no heredemos estos conceptos, sino que cada persona los vaya descubriendo a medida que lo va viviendo. Decirle que está bien también que tenga molestias ligeras, que a veces va a querer dormir un poco más, que está bien si no quiere jugar como habitualmente lo hace, y reforzar el hecho de que no digamos que ya no es una niña cuando empezó a menstruar. Eso es clave. Eso es súper importante. Porque finalmente quien quiera decir que ya es una señorita, porque hay niñas que lo desean y se les emociona también el concepto, bien, pero permitirle que también haga esa elección, ¿no? De cómo ella quiere determinarse. Claro, desde el adulto no le vamos a decir la típica que es terrible, que te decían, ya tiene la regla y es mujer. Es terrible, la verdad, ¿no? Es terrible, es estigmatizante, es limitante, a veces ya no saben cómo comportarse o sienten que ya no son dueñas de sí. Claro. Y claro, además porque puede pasar los 9 años, 10 años, 11 años y claramente eres una niña, ¿no? Sí, entonces va por ahí y ahí también metemos el tema del dolor, de qué tan normal es que duela de cierta manera o en tal intensidad. Y para cerrar, antes de que se me vaya el punto último de tu pregunta, el hecho de los niños. ¿Qué tanto deben saber? Pues deberían saber el principio básico, que es un proceso vital para el desarrollo, que experimentan sangrado, que puede que las personas no se sientan bien al 100% en esos momentos, sobre todo para generar empatía de que somos personas cíclicas y cambiantes, ¿no? Que dejen estos mitos de sí somos histéricas, sí que no. Claro. Toda esa carga se desarrolla muchas veces también de la otra contraparte, ¿no? Claro, o sea, a los niños explicarles el lado fisiológico, ¿no? Es un evento, las niñas crecen, es un evento corporal, muestra que estás en buena salud y puede afectar tus emociones, pero no desde el punto de vista de decirle cuando está con la regla es una histérica, porque eso es un fuertísimo estigma, ¿no? Sí, y pues entre temas lúdicos, de juego, ir identificando las partes del cuerpo, ¿no? Conocer qué partes componen la vulva, para qué funcionan ciertos órganos. Esos son como los siguientes pasos. La gestión correcta, si sea niña, adolescente, mujer, adulta, cuánto tiempo tienen que usar cada método, porque claro, si bien hablamos de que no hay un método súper top mejor que el otro, si los usamos mal, también estamos siendo contraproducentes. Entonces, horas de higiene, de cambio, de limpieza, etcétera, es básico. Presentarle todas las opciones y que su iniciativa también empiece a querer saber cómo se usan distintas. Tratar de no limitar el hecho de que solo cuando iniciaste la vida sexual puedes usar ciertas cosas. Sé que como madres puedes salir, porque lo vivo en consulta con padres que a veces las pequeñas quieren usar una copa menstrual, por ejemplo, explicar que necesita mucha responsabilidad, que se conozca, que tal. A veces quieren usar toallas de tela, explicar que hay que lavarlas, que requiere un tema de cuidado, que si es que está lista para asumir la responsabilidad también de lavar sus cosas, o si la mamá o alguien lo va a hacer. O sea, esos son temas de negociación también a lo largo de... Y eventualmente, pues, elegirá lo que le haga sentir más cómoda y esté entre su tira y afloja de condicionantes, ¿no? Entonces, por ahí va. Y darles un espacio también a las niñas de compartir entre niñas o con madres sobre las cosas relacionadas, cómo se va sintiendo, aprendamos sobre este punto, tienes esta duda. Muchas veces se habla si deberían incluirse también a los niños en estas conversaciones. Yo diría que sí, pero siempre dar también su espacio solo a las personas que van a menstruar, porque también se crea un vínculo de camaradería en base a la experiencia. No le vas a compartir lo mismo a un niño que está bueno que lo sepa, pero que no necesariamente lo va a sentir, ¿no? Entonces, claro, es como los espacios que se crean alrededor del embarazo o del parto, que no quiere decir que son espacios que deben excluir a los hombres, pero que definitivamente cuando solamente hay mujeres que han vivido la experiencia, se crea una camaradería diferente, porque todas lo han vivido. Sí. Y el tema de la mancha, o sea, eso creo que es como clave. Creo que puede para muchas personas ser un detonante de cómo me siento en relación al proceso, porque
mancharse en el colegio puede que sea una pesadilla permanente durante los primeros años, sobre todo cuando no somos periódicas en el sangrado y demás, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, decir que no es el fin del mundo si nos manchamos, aunque lo pareciera, pero no sé, es como parte del 10.000 cosas que probablemente se puedan decir, pero que considero claves en este punto. Perfecto. Muchísimas gracias, Laura, No, gracias por todos los conocimientos, las experiencias que has compartido con nosotras. Espero que este episodio pueda acompañar a muchísimas mujeres a redescubrir la forma de vivir su regla, su ciclo, su cuerpo, que es muy importante. Muchísimas gracias de nuevo. No, gracias a ti, Constanza. Nos vemos. Nos vemos. Es el fin de este episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, califica el podcast en Spotify y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Sé parte de nuestra comunidad mamás.podcast en Instagram y no te pierdas ninguna novedad.